Todos los hijos de Dios se encuentran en la escuela de Dios. Esto quiere decir que aquellos que han venido a ser parte del pueblo del Señor por medio de la fe en Jesucristo se encuentran aprendiendo a vivir la vida espiritual que el Señor quiere que nosotros aprendamos. A través de eventos en nuestra vida, a través de situaciones que nos ocurren a nuestro alrededor, a través de su palabra, de la iglesia, de la oración, Dios va a estar enseñándonos, Dios va a estar forjándonos, transformándonos para que nosotros podamos conocerle de mejor manera. Hermanos, si ustedes han nacido de nuevo, deben saber que están en la escuela de Dios y que todo lo que les sucede está dirigido a formarlos, a forjarlos en la vida espiritual. Por eso, si te preguntas ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasan este tipo de cosas? La respuesta es porque Dios te está forjando, Dios está trabajando en tu vida. Él quiere que tú aprendas la vida espiritual, la vida que Él diseñó para ti. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir aprendiendo en la escuela de Dios, vamos a seguir aprendiendo lecciones que Él tiene para enseñarnos. Nuestro título del día de hoy es Quinta Asignatura, la gratitud. Si ustedes estuvieron siguiendo, queridos hermanos, los programas anteriores, recordarán que hemos estado viendo algunas de estas asignaturas. Por ejemplo, estuvimos viendo la primera asignatura que fue la de la humildad, la segunda fue la confianza, la tercera fue la esperanza, la cuarta con la que cerramos la semana pasada, la paciencia, y hoy, mis queridos hermanos, nuestra quinta asignatura que estamos aprendiendo en la escuela de Dios es la gratitud. ¿Qué les parece, hermanos? Si acá en la caja de comentarios escribimos todos este título con la finalidad de poder recordarlo, poder memorizarlo, poder tenerlo presente durante todo el día. Recuerden, estamos en la quinta asignatura de la escuela de Dios, que es la gratitud. Así como aprendemos, hermanos, a confiar en Dios, aprendemos el camino de la humildad, también es importante aprender la disciplina, el ejercicio espiritual de la gratitud. Nuestra sinopsis del día de hoy dice: la gratitud refleja o evidencia que tenemos un dueño, que tenemos un Señor. Mira, hermano, piensa en esto. Dar gracias es testificar, es poner de manifiesto que tenemos un Señor. Dar gracias en los momentos adversos, hermanos, en los tiempos difíciles, eso equivale a decir: tengo un dueño, tengo un Señor, y que confiamos en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Fíjate esto, hermano, la gratitud es confianza en ejercicio. La gratitud es la práctica de la confianza, porque la gratitud le dice al Señor: te doy gracias por esto que estoy viviendo. Y eso significa que tengo un Señor y que confío en lo que Él está haciendo en mi vida, aunque no lo pueda entender en un principio. Hermanos, esto es sumamente importante porque en ocasiones no nos damos cuenta del tremendo valor que tiene la gratitud. Decirle gracias a Dios en los momentos de abundancia, de prosperidad, es fácil, pero dar gracias en los momentos de dificultad, hermanos, ese es el verdadero desafío del cristiano. Dar gracias cuando todo parece estar mal, pero si damos gracias en esos momentos adversos, eso, hermanos, es un testimonio de que tenemos un dueño, tenemos un Señor y que además, hermano, estamos confesando que confiamos en Él. Que aunque no lo podamos entender, vamos a dar gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Nuestro versículo bíblico del día de hoy, hermanos, que va a ser el versículo para memorizar, es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es nuestro versículo para memorizar el día de hoy, hermanos. ¿Qué les parece si empezamos desde ya? Repítelo ahí en donde estés en voz alta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recuerden, es importante estarnos repitiendo la palabra de Dios, estar teniéndola, hermanos, a flor de piel. El día de hoy vamos a memorizar este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5. Los invito, hermanos, a todos a hacer el esfuerzo, tener la palabra cerca del corazón, cerca de la boca. Vamos a nuestra meditación del día de hoy. ¿Qué les parece? Preparen cuaderno de notas, preparen Biblia,
porque acá comienza nuestra reflexión. Todas las personas en el mundo quieren vivir el día de mañana una mejor vida de la que están viviendo ahora. Y esto es algo legítimo, es algo justo. Sin embargo, antes de que nuestra vida cambie y de que podamos dar la bienvenida a mejores tiempos, primero debemos cambiar nuestra actitud frente a la vida. Sin cambiar nuestra actitud, mis amados, por más que cambien nuestras circunstancias o nuestro entorno, nuestra vida no va a cambiar. De ahí que la actitud sea un elemento tan importante en la vida. La Biblia nos enseña que como creyentes debemos vivir en una constante transformación y renovación. Romanos 12, verso 2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo señala que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino que debemos vivir en una continua renovación. La palabra amoldarse indica tomar la forma o adoptar la postura de algo. Es lo mismo que sucede con el agua. Cuando entra en un recipiente, adopta la forma del mismo. Pablo nos dice que aunque estamos en el mundo y desarrollamos nuestra vida en esta tierra, no debemos adoptar el mismo molde. Más bien, nuestra actitud, nuestro modo de vida tienen que ser diferentes, distinguibles y fuera del común denominador del mundo. Parte de esta transformación, mis amados, y de la renovación que habla el apóstol Pablo, consiste en el cambio de actitud. Antes de conocer a Cristo, nuestra actitud era negativa, centrada en el egoísmo, en la sensualidad, pero ahora que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador, nuestra actitud debe ser diferente. Uno de los aspectos más importantes a tratar en el tema de la actitud es el agradecimiento. Es decir, debemos ser poseedores de una actitud de agradecimiento a Dios en toda circunstancia. Y esta, queridos hermanos, es una de las lecciones más valiosas que aprendemos en la escuela de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la Nueva Versión Internacional, el pasaje se tradujo de esta forma: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que la voluntad descrita de Dios para nosotros incluye que seamos agradecidos. Aquella gratitud que ofrecemos a Dios, hermanos, con sinceridad, así como nuestra actitud frente a la vida, tienen un poder asombroso. Si damos gracias a Dios con un corazón humilde, cuando pasamos por las noches oscuras de la vida, entonces un milagro extraordinario viene a nosotros. Dios elimina la oscuridad y nos lleva a la luz. Una persona puede permitir que la luz de Dios penetre en su vida si tan solo aprende el secreto espiritual de la gratitud y lo practica. Tal persona puede cambiar el curso de su vida y edificar una fe poderosa tan solo agradeciendo. Por el contrario, la persona que en lugar de gratitud se expresa con queja, con murmuración, con maldición, siempre se destruye a sí misma y se daña en su entorno. Este tipo de personas, no importando cuántas bendiciones y milagros le rodeen, será incapaz de ver esos favores. Por consiguiente, la diferencia entre una persona y otra siempre está en la actitud de agradecimiento. Esto se debe a que la actitud refleja un corazón humilde, un corazón dependiente de Dios, mientras la queja y el vocabulario negativo ponen en evidencia un corazón ansioso, un corazón que está lleno de amargura. En síntesis, mis amados, la gratitud es sinónimo de confianza, de fe, de humildad delante de Dios. Por otro lado, el agradecimiento nos lleva a ver la vida de manera diferente, a superar las dificultades que aparecen en nuestro camino. Si mantenemos una actitud correcta, Dios siempre puede bendecirnos y darnos la victoria. Ahora bien, ¿por qué la gratitud tiene tan asombroso poder? ¿Y por qué es tan importante dar gracias a Dios en todo momento? El agradecimiento a Dios prepara nuestra vida para experimentar los milagros, abre nuestros ojos a las maravillas de Dios. La queja, por otra parte, cierra nuestro corazón a las obras maravillosas de Dios y nos arroja
al pozo oscuro de la amargura. Lo cierto es que a todas las personas nos toca vivir en algún momento tiempos de sufrimiento y de aflicción. La vida no siempre es tranquila y pacífica. A veces aparecen en nuestro camino adversidades como la bancarrota, la enfermedad, quizá la tristeza. En esos momentos agradecer a Dios se vuelve más difícil. Es allí cuando llegamos a preguntarnos cómo podemos dar gracias al Señor si en medio del sufrimiento nos sentimos morir. La Biblia nos dice que debemos sacrificar nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestro pesar y alabar a Dios. Hebreos 13, versículo 15 dice de esta forma: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza mencionado por el escritor de Hebreos? Es cuando a pesar de mi dolor, a pesar de mi aflicción, me levanto para alabar a Dios. Cuando a pesar de mi cansancio lo alabo, a pesar de mi agonía le sigo alabando. Esta es la alabanza más preciosa que existe, pues brilla como un diamante delante de la presencia de Dios. Nunca debemos dejar de alabar, de agradecer a Dios, no importando cómo nos sintamos, hermanos, o la circunstancia que nos haya tocado vivir. Es un error fundamentar nuestra alabanza a Dios únicamente por lo que uno siente o por lo que uno está viviendo. Porque si se siente mal o si las circunstancias son adversas, entonces no va a alabar a Dios. En una ciudad de Escocia llamada Edimburgo, vivió un predicador llamado Alex White. Este pastor era conocido en todo el lugar por tener un espíritu optimista, por orar con fe y tener una actitud de agradecimiento. Se dice que siempre encontraba una manera de agradecer a Dios hasta en los peores momentos. Una mañana de domingo, la ciudad amaneció cubierta de nieve. Tras una noche de tormenta, varios árboles cayeron, muchos caminos se encontraban bloqueados e incluso las puertas de la iglesia apenas se podían abrir a causa de la nieve. Uno de los oyentes del pastor White pensó para sus adentros: ahora sí, el pastor no va a tener nada que agradecer a Dios en esta mañana tan terrible. Pero el pastor White comenzó su oración de esta forma: alabado sea, soberano Señor. Te damos las gracias, la honra y la gloria, porque no todas las mañanas son como esta. Qué manera, hermanos, de ver la vida. La verdad, amados, es que siempre hay una razón para agradecer, por más oscuro que sea el panorama. Si ustedes lo piensan bien, aún en la adversidad hay razones para alabar a Dios. Albert Einstein dijo: hay dos maneras de ver la vida: creyendo que todo es un milagro o creyendo que nada es un milagro. Yo les pido como su pastor que vean la vida como un milagro. Cada mañana es un regalo de Dios. Cada respiración es un milagro de Dios. Todo es un milagro, hermanos. Aférrense a ese pensamiento, no lo suelten, porque aunque hayamos fracasado, todavía estamos en el juego. Dios siempre cambia lo malo en algo bueno. Así que cuando vivan una crisis, adelántense y den gracias. Cuéntenlo de antemano como una bendición, hermanos. Si están en medio de un problema o en aprietos, anticípense y den gracias a Dios, porque tenemos la seguridad que detrás de eso hay una bendición para nosotros y que Dios está a cargo de todo. En Hechos capítulo 16 encontramos la historia de Pablo y Silas, su compañero misionero, que fueron puestos en la cárcel por predicar el evangelio. Después de haber sido azotados, ellos fueron arrojados en una oscura cárcel. Sin embargo, algo asombroso sucedió. En Hechos 16, 25 al 26 dice lo siguiente: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. A veces cuando sufrimos, hermanos, sentimos que Dios nos ha abandonado. Muchos incluso dejan de orar, abandonan la vida piadosa, dejan de ir a la iglesia, vuelven al mundo. Pero si alabamos a Dios y le damos gracias en el momento más difícil de nuestra vida, entonces todo cambia. Yo también en ocasiones me llego a preguntar: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no logro aquello? ¿Por qué tuvo que ser así? Yo no siempre tengo la respuesta. A veces sí, a veces Dios me hace consciente de por qué están pasando las cosas,
pero en otras ocasiones la respuesta es porque Él es el Señor de mi vida y Él sabe lo que es mejor para mí. Algunas cosas podemos cambiarlas, hermanos, otras podemos dejarlas, pero si no podemos hacer nada de lo anterior, simplemente hay que aceptarlo. Otra manera de decirlo es que la gratitud refleja que tenemos un dueño, que tenemos un Señor y que confiamos en lo que Él está haciendo en nuestra vida, aunque no lo podamos entender en un principio. La gratitud pone de manifiesto esto que acabamos de decir. Aquel que agradece, aun cuando no puede entender, está diciendo: yo tengo un Señor. Yo no sé, pero Él sí sabe. Yo no puedo, pero Él sí puede. Tener la capacidad de dar gracias cuando estamos en medio de las dificultades es una de las cualidades más preciosas en la vida de un creyente. Esta es una de las actitudes que más gloria traen a Dios. Por eso alabemos al Señor. Recordemos que Él siempre es bueno. Además, la Biblia nos enseña, hermanos, que la gratitud nos lleva a la victoria. Primera de Corintios 15, 57 dice esto: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo siempre. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, es verdad lo que nos dice tu palabra. Es cierto lo que tú nos enseñas. ¿Cuánto tenemos que aprender sobre la gratitud? ¿Cuánto tenemos que aprender a dar gracias? Señor, hoy sabemos que la gratitud es confianza, es humildad, es fe en acción. La gratitud pone en evidencia que tenemos un dueño y un Señor, que confiamos en lo que estás haciendo aún cuando no lo podamos entender. Ayúdanos a dar gracias aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque aún en ellos tú sigues siendo Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, espero de todo corazón que esta pequeña meditación, con todos sus problemas técnicos y con todo este altibajo que estamos aquí teniendo, que de pronto se congela la imagen, yo espero que lo que hablamos el día de hoy haya sido de bendición por ustedes, haya sido de edificación y que no lo olviden. Estamos en la escuela de Dios y estamos aprendiendo sobre la gratitud. Dios quiere que nosotros demos gracias, que seamos agradecidos en todo. Fíjense que este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18 no dice que la voluntad de Dios es que demos gracias por todo, sino dice que demos gracias en todo. La palabra en significa dentro, ¿sí? Dentro de algo. Así que dentro de toda situación en la que te encuentres, da gracias por esa situación. Da gracias por eso que estás viviendo, hermano, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú no sabes lo que Dios está obrando en medio de lo que estás viviendo y hay que confiar en el Señor. Hay que confiar a pesar de lo que estamos atravesando. Hermanos, espero que esta meditación les haya edificado, les haya bendecido. Si fue así, déjenme saber en la caja de comentarios. Me encantaría poder leer lo que Dios está haciendo en sus vidas. Voy a despedirme de ustedes, hermanos, enviándoles un fuerte abrazo y recordándoles que de lunes a viernes nos conectamos en el horario de las 7 de la mañana. Aquí los espero si el Señor nos presta la vida. Reciban un fuerte abrazo, hermanos, y nos vemos mañana, si el Señor así lo quiere. Hasta la próxima.